Introducción. El poder de la no violencia. La no violencia no es solo una forma de actuar, es un modo de vivir que invita a transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. A lo largo de la historia, esta forma de vida ha demostrado ser una fuerza poderosa para el cambio, capaz de derrocar injusticias y unir corazones. Hablar de no violencia es hablar de valentía. Requiere mirar de frente a las situaciones de conflicto, a las agresiones y a las desigualdades, y responder desde un lugar de calma y fortaleza interior. Este camino no es fácil, pero tiene el poder de sanar y construir un futuro más justo y amoroso. El concepto de no violencia va más allá de la ausencia de guerra o enfrentamientos físicos. Es una elección consciente de no hacer daño ni con nuestras palabras, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras acciones. Es una invitación a actuar desde la bondad y la compasión, buscando siempre el bienestar común. En el fondo, la no violencia nos enseña que cada ser humano tiene un valor único y que respetar ese valor es el primer paso hacia una convivencia armónica. Nos llama a ver a los demás no como enemigos, sino como compañeros en esta experiencia de vida, con quienes podemos aprender y crecer juntos. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo la no violencia ha transformado sociedades enteras, guiando a quienes la practican hacia una vida más plena. También veremos cómo esta idea puede convertirse en una guía para nuestros días, ayudándonos a vivir con más paz, autenticidad y amor hacia quienes nos rodean. Que este recorrido nos inspire a dar pasos más conscientes hacia una vida donde la no violencia sea el centro de nuestras acciones. Capítulo 1. La esencia de la no violencia. La no violencia es mucho más que la ausencia de agresión física. Es una forma de vida que abraza la compasión, el respeto y la dignidad hacia todos los seres. Su esencia radica en reconocer que cada acción, palabra y pensamiento tiene un impacto, no solo en quienes nos rodean, sino también en nuestra propia humanidad. En su nivel más profundo, la no violencia surge del entendimiento de que todos estamos conectados. Cuando dañamos a otro, nos dañamos a nosotros mismos. Esta idea desafía la percepción común de separación y nos invita a adoptar una perspectiva de unidad y solidaridad. Diferencias entre no violencia y pasividad. Es común confundir la no violencia con la pasividad o la falta de acción. Sin embargo, la no violencia no es una renuncia a enfrentar los problemas, sino una manera valiente de hacerlo sin recurrir al daño. Mientras la pasividad ignora o evade los conflictos, la no violencia los enfrenta con firmeza y claridad, buscando soluciones basadas en la justicia y el entendimiento mutuo. Un ejemplo claro de esta distinción es la resistencia pacífica. No implica quedarse de brazos cruzados, sino actuar desde la fuerza moral y el amor, desarmando la agresión con dignidad. Es un llamado a transformar las estructuras de injusticia, no a tolerarlas. El camino hacia la no violencia. La práctica de la no violencia comienza dentro de uno mismo. Implica observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones. ¿Cómo respondemos cuando nos sentimos atacados o incomprendidos? ¿Elegimos palabras que hieren o buscamos formas de comunicarnos desde el respeto? Un elemento clave de la no violencia es aprender a reconocer nuestras propias agresiones internas y transformarlas. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino encontrar formas constructivas de expresarlo. Por ejemplo, cuando surge la ira, podemos pausarnos, respirar y buscar una respuesta que promueva el entendimiento en lugar de profundizar el conflicto. La no violencia, en esencia, no es solo una estrategia para momentos de crisis, es una filosofía de vida que nos invita a vivir con coherencia y humanidad en cada decisión.
Nos reta a cultivar la empatía, a ver el mundo desde los ojos del otro y a actuar siempre con el bienestar colectivo en mente. Capítulo 2. Orígenes y raíces filosóficas. La no violencia absoluta no es un concepto moderno, sino un principio profundamente arraigado en las tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han buscado caminos para vivir en armonía con el mundo, respetando toda forma de vida. Este capítulo explora esas raíces, mostrando cómo diferentes civilizaciones han integrado la no violencia como un ideal esencial. La no violencia en las filosofías orientales. La idea de la no violencia absoluta encuentra una de sus expresiones más claras en el concepto de las tradiciones espirituales de la India. La ausencia de daño, y es una práctica que abarca no solo las acciones, sino también las palabras y los pensamientos. En el hinduismo, la no violencia absoluta es vista como un deber moral que eleva al individuo y lo conecta con el universo. Los sabios de esta tradición enseñan que cada acto de violencia, por pequeño que sea, genera un impacto negativo tanto en quien lo comete como en el entorno. El budismo, por su parte, adopta el principio de la no violencia como un pilar de su ética. Según sus enseñanzas, el sufrimiento surge del apego y la ignorancia, y la práctica de la compasión es el camino para eliminar este sufrimiento, no solo en uno mismo sino también en los demás. El jainismo lleva el concepto de la no violencia absoluta a un nivel extremo. Sus seguidores se esfuerzan por evitar cualquier acto que pueda causar daño, incluso a los seres más pequeños e invisibles. Este respeto absoluto por la vida es una expresión de su compromiso con la pureza espiritual y la armonía universal. La no violencia en otras tradiciones y culturas. La no violencia absoluta también se refleja en otras culturas y tradiciones alrededor del mundo. En muchas comunidades indígenas de América, la conexión profunda con la naturaleza y el respeto por todas las criaturas vivas formaban parte de su modo de vida. Las prácticas de convivencia pacífica y la resolución de conflictos a través del diálogo eran esenciales para mantener el equilibrio dentro de la comunidad. En las enseñanzas de figuras como Lao Tse en la antigua China, encontramos reflexiones sobre el valor de la no violencia. Según esta perspectiva, la fuerza no está en la confrontación, sino en la flexibilidad, como el agua que vence a la roca por su persistencia y suavidad. La universalidad del ideal de no violencia. Estas diversas tradiciones muestran que, aunque los caminos puedan variar, la humanidad comparte un anhelo común por un mundo sin violencia. La no violencia absoluta no es solo una práctica, sino una forma de vida que conecta al ser humano con la esencia de la paz y la armonía. Cuando reflexionamos sobre estas raíces filosóficas, entendemos que la no violencia no es una utopía, sino una invitación constante a vivir de acuerdo con los valores más altos que definen nuestra humanidad. Capítulo 3. Ejemplos históricos de la no violencia absoluta. La no violencia absoluta ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad. Su poder radica en transformar conflictos aparentemente imposibles en oportunidades de reconciliación y cambio. A continuación, exploramos algunos ejemplos que ilustran cómo esta filosofía ha sido aplicada con un impacto duradero. La resistencia pacífica de Mahatma Gandhi. Gandhi, conocido como el Alma Grande, lideró el movimiento de independencia de la India bajo el principio de la no violencia. Inspirado por las enseñanzas de diversas tradiciones, adoptó la práctica de la no violencia no solo como estrategia política, sino como un estilo de vida. Su enfoque más recordado fue la Marcha de la Sal en 1930, un acto simbólico y pacífico contra los impuestos británicos. Miles de personas lo siguieron,
demostrando que la fuerza de la unidad y la perseverancia puede desafiar incluso a los imperios más poderosos sin recurrir a la agresión. Gandhi sostenía que la no violencia no era un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual y moral. Martin Luther King Jr. y los derechos civiles en Estados Unidos. Décadas después, la filosofía de Gandhi influyó profundamente en Martin Luther King Jr., quien lideró el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 50 y 60. En un contexto de segregación racial y violencia, King eligió el camino de la resistencia pacífica. Su lucha incluyó marchas, discursos y boicots pacíficos, como el boicot a los autobuses en Montgomery, que desafió las leyes discriminatorias. King creía que el amor y la justicia podían desarmar el odio. Su sueño de igualdad y convivencia aún inspira a millones, demostrando que la no violencia es una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa. Pequeños actos de no violencia en la vida cotidiana. Aunque los ejemplos históricos son impactantes, la no violencia no se limita a grandes figuras o movimientos masivos. Cada día, millones de personas eligen resolver conflictos sin recurrir a la agresión, mostrando que la paz comienza en el corazón de cada individuo. Un ejemplo cotidiano puede ser el de un maestro que enfrenta con paciencia y comprensión el comportamiento desafiante de un alumno, o el de una comunidad que elige el diálogo en lugar de la confrontación para resolver diferencias. Estos actos, aunque aparentemente pequeños, contribuyen a una cultura de paz. Capítulo 4. La no violencia como práctica diaria. La no violencia no es solo una filosofía abstracta, sino una forma de vida que nos invita a transformar cada aspecto de nuestra existencia. Para vivir en verdadera no violencia, es necesario ir más allá de las acciones físicas y considerar cómo nuestros pensamientos, palabras y emociones pueden influir en los demás. Este enfoque nos lleva a un camino de autoconciencia y compromiso constante con la paz. Transformando los pensamientos violentos. La violencia comienza muchas veces en nuestra mente, con juicios, prejuicios o deseos de confrontación. La práctica de la no violencia requiere que observemos nuestras emociones y pensamientos antes de que se traduzcan en palabras o actos. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino comprender la raíz de nuestras reacciones. Por ejemplo, si experimentamos enojo, podemos preguntarnos, ¿de dónde proviene este sentimiento? ¿Cómo puedo expresarlo sin herir a otros? Practicar la pausa consciente antes de actuar puede prevenir conflictos innecesarios. El poder de las palabras. Las palabras tienen un impacto poderoso en quienes nos rodean. Una palabra amable puede aliviar el dolor, mientras que una palabra hiriente puede causar profundas heridas emocionales. Para vivir en no violencia, debemos ser cuidadosos con nuestro lenguaje, eligiendo expresiones que construyan puentes en lugar de levantar muros. Esto no significa evitar conversaciones difíciles, sino abordarlas con respeto y empatía, buscando soluciones en lugar de culpables. Resolución de conflictos sin agresión. En nuestra vida cotidiana, es inevitable enfrentarnos a desacuerdos o tensiones. La no violencia nos invita a ver los conflictos como oportunidades para crecer y aprender. Esto implica escuchar activamente al otro, sin interrumpir ni juzgar, para comprender sus necesidades y perspectivas. También requiere que expresemos nuestras propias necesidades de manera clara y respetuosa. Una herramienta útil es el uso de frases que comiencen con "yo siento" en lugar de "tú hiciste", lo que reduce la posibilidad de generar defensividad. La compasión como motor de la no violencia. La base de toda acción no violenta es la compasión. Al reconocer que todos los seres humanos tienen necesidades, miedos y sueños,
desarrollamos un sentido de conexión que nos impide causar daño. La compasión nos ayuda a responder con paciencia cuando alguien nos hiere, recordándonos que esa persona también está lidiando con sus propios retos. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino abordar las situaciones con el deseo de sanar, en lugar de perpetuar el daño. Prácticas diarias de no violencia. Cuidar el lenguaje interno. Hablarse a uno mismo con amabilidad es tan importante como tratar bien a los demás. Evitar juicios precipitados. Dar el beneficio de la duda puede cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás. Actuar desde la empatía. Antes de reaccionar, intentar ponerse en el lugar del otro. Promover la paz en las relaciones. Evitar el chisme, las críticas destructivas y la indiferencia. La no violencia como práctica diaria es un camino que requiere intención y perseverancia. Aunque es desafiante, los frutos que se obtienen, relaciones más armoniosas, una mayor paz interior y un impacto positivo en el entorno, hacen que este esfuerzo valga la pena. Capítulo 5. Retos y críticas a la no violencia. La no violencia absoluta es un ideal que ha inspirado a millones a lo largo de la historia, pero también es un concepto que enfrenta retos significativos y críticas que no deben ser ignoradas. Este capítulo busca explorar estas dificultades con honestidad y profundidad, ofreciendo respuestas y reflexiones que enriquezcan nuestra comprensión. Situaciones límites. ¿Es siempre posible la no violencia? Uno de los cuestionamientos más comunes hacia la no violencia absoluta surge en situaciones donde la agresión parece inevitable para proteger la vida o la dignidad. Por ejemplo, ¿cómo responder ante un ataque violento a una persona indefensa? Estas situaciones nos llevan a reflexionar sobre los límites prácticos de la no violencia. En este contexto, no se trata de juzgar a quienes han optado por la defensa activa, sino de explorar hasta dónde puede extenderse el compromiso con la no violencia. Pensadores como Gandhi sostenían que incluso en los momentos más difíciles, la fuerza del espíritu puede prevalecer sobre la fuerza física. Sin embargo, esta visión plantea un desafío enorme, el de mantener la calma y actuar desde la compasión en medio del conflicto. La percepción de ineficacia. Otra crítica común es la creencia de que la no violencia es inefectiva frente a sistemas de opresión profundamente arraigados. Se argumenta que acciones pacíficas pueden ser ignoradas por quienes detentan el poder. Sin embargo, la historia muestra que movimientos basados en la no violencia, como la lucha por la independencia de la India o el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, lograron transformaciones sociales significativas. Lo que muchas veces se subestima es que la no violencia no implica pasividad. Es una estrategia activa, que requiere valentía, perseverancia y una profunda conexión con los valores éticos. Es un llamado a movilizar la conciencia colectiva para generar cambios duraderos. El costo personal de la no violencia. Elegir la no violencia como un principio absoluto puede ser un camino difícil a nivel personal. Puede implicar enfrentarse al rechazo, la incomprensión o incluso el peligro físico. Muchos de los líderes que abrazaron la no violencia enfrentaron persecución y sacrificaron sus comodidades personales. Sin embargo, este costo también puede convertirse en un testimonio poderoso del compromiso con un ideal superior. Cada acto de resistencia pacífica inspira a otros a repensar sus propias decisiones y prioridades, contribuyendo al cambio desde las raíces mismas de la sociedad. Respondiendo al escepticismo. Ante estas críticas, es esencial recordar que la no violencia absoluta no es una solución rápida ni un camino sencillo. Es una práctica que exige un esfuerzo constante para cultivar la paciencia, la empatía y el entendimiento.
Su eficacia no radica únicamente en resultados inmediatos, sino en su capacidad de sembrar semillas de paz y justicia en el corazón de las personas. A través de esta exploración, entendemos que la no violencia no pretende ser un camino sin dificultades. Más bien, es una invitación a enfrentar los retos con integridad, transformando nuestras respuestas ante la adversidad en oportunidades para construir un mundo más humano y compasivo. Este capítulo busca no solo analizar los retos, sino también reafirmar la importancia de la no violencia como un principio que, aunque desafiante, tiene el potencial de cambiar vidas y sociedades de manera profunda. Capítulo 6. La no violencia en el mundo contemporáneo. La no violencia es un concepto que trasciende las épocas y culturas, pero su aplicación en el mundo actual presenta nuevos retos y oportunidades. Vivimos en un tiempo donde las relaciones, tanto personales como globales, están profundamente influenciadas por las dinámicas digitales, los movimientos sociales y las crisis que afectan a las sociedades. En este contexto, la no violencia se vuelve más relevante que nunca, no solo como una filosofía, sino como una herramienta práctica para construir un futuro más armonioso. La no violencia en la política y los movimientos sociales. La política es un escenario donde los conflictos suelen amplificarse. Sin embargo, la historia reciente muestra ejemplos inspiradores de cómo la no violencia ha sido un motor de cambio. Movimientos ciudadanos que rechazan el uso de la violencia han logrado avances significativos al unir a personas en torno a valores compartidos, como la justicia, la igualdad y la dignidad humana. En muchos países, las protestas pacíficas han abierto espacios de diálogo y generado transformaciones que parecían imposibles. Desde los movimientos por los derechos civiles hasta las luchas actuales contra el cambio climático, la no violencia demuestra que es posible construir consensos y alcanzar objetivos sin recurrir al daño físico o emocional. La no violencia en las relaciones personales. El mundo contemporáneo está marcado por el estrés y la inmediatez, lo que puede provocar tensiones en nuestras relaciones. En este contexto, la práctica de la no violencia cobra especial importancia. Esto no implica evitar los conflictos, sino abordarlos con empatía y respeto, reconociendo que cada persona tiene una perspectiva única. La comunicación no violenta, basada en escuchar con atención y expresar nuestras necesidades sin culpar, es una herramienta poderosa para cultivar relaciones saludables. Además, la capacidad de perdonar y de evitar responder al daño con más daño son gestos cotidianos que reflejan la verdadera esencia de la no violencia. La no violencia en el mundo digital. Con la llegada de las redes sociales y el entorno digital, las interacciones humanas han adquirido nuevas dimensiones. Las palabras pueden volverse armas que hieren profundamente, pero también pueden ser semillas de cambio positivo. Practicar la no violencia en el mundo digital significa ser conscientes del impacto que tienen nuestros mensajes, comentarios y acciones en línea. Esto implica evitar participar en debates destructivos, fomentar diálogos constructivos y utilizar las plataformas para difundir mensajes que promuevan la paz y la comprensión. El entorno digital es un reflejo de nuestras intenciones, y la no violencia digital puede ser una fuerza poderosa para inspirar una convivencia más armónica. La oportunidad de la no violencia hoy. El mundo actual nos brinda oportunidades únicas para practicar y expandir la no violencia. La interconexión global permite que las ideas viajen más rápido que nunca, lo que facilita la difusión de prácticas no violentas y ejemplos inspiradores. Desde las decisiones personales hasta las acciones colectivas, cada gesto cuenta. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo la no violencia puede ser una guía para enfrentar los retos de nuestro tiempo. No se trata solo de un ideal,
sino de una práctica diaria que transforma nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que compartimos. Capítulo 8. Cerrando el círculo, hacia una transformación interior y social. La no violencia absoluta no es solo una teoría o un concepto abstracto. Es una práctica transformadora que puede cambiar nuestra vida personal, en consecuencia, el mundo en el que vivimos. Este capítulo explora cómo la no violencia no solo nos invita a actuar sin agresión, sino también a cambiar nuestra forma de pensar y sentir, y cómo este cambio interior tiene un impacto profundo en nuestras relaciones y en la sociedad en general. La transformación interior. El primer paso hacia una no violencia absoluta radica en nuestro interior. No se trata únicamente de evitar la violencia física, sino de erradicar todas las formas de violencia desde la raíz, comenzando por nuestros pensamientos y emociones. La violencia interna se manifiesta en pensamientos de juicio, ira, resentimiento y egoísmo. Estos sentimientos, aunque no siempre se expresan de manera visible, alimentan nuestro comportamiento y relaciones con los demás. Practicar la no violencia comienza con un profundo trabajo interior, el autoconocimiento, la reflexión y la meditación. La conciencia de uno mismo es crucial para identificar cuándo y cómo nuestras propias emociones y pensamientos pueden ser violentos, aunque no lo manifestemos físicamente. Solo a través de la paz interna podemos proyectar esta paz hacia el exterior, hacia las personas con las que interactuamos y hacia el mundo en general. La no violencia en las relaciones. El verdadero desafío de la no violencia surge cuando entramos en contacto con otras personas. Nuestras interacciones cotidianas, desde conversaciones simples hasta discusiones más complejas, nos ofrecen oportunidades constantes para practicar la no violencia. Cada palabra que decimos y cada gesto que hacemos tiene un impacto en los demás, por lo que cada acción consciente es una oportunidad para difundir paz y compasión. La comunicación no violenta, que se basa en la empatía y el respeto mutuo, juega un papel fundamental en la transformación de las relaciones. Al aprender a escuchar sin juicio, a hablar desde un lugar de comprensión y a responder sin agresividad, podemos construir relaciones más saludables y armoniosas. La no violencia no implica suprimir nuestras emociones, sino expresar nuestras necesidades y deseos de una manera que no cause daño a los demás. El impacto social de la no violencia. Una vez que la no violencia comienza a transformar nuestro interior y nuestras relaciones, el siguiente paso es su aplicación en el mundo exterior. La paz interna es el motor que nos permite actuar de manera justa y compasiva en el contexto social y político. Cuando una persona vive de acuerdo con la no violencia, sus acciones, decisiones y comportamientos se alinean con los principios de justicia, equidad y respeto por la dignidad humana. La no violencia no es solo un acto individual. Es un principio que puede transformar a comunidades enteras y a sociedades. Si más personas adoptan esta filosofía, las estructuras sociales basadas en la violencia y la discriminación pueden ser desafiadas y eventualmente cambiadas. La lucha contra la injusticia no tiene que ser violenta. De hecho, la historia ha demostrado que los movimientos no violentos, como los liderados por Gandhi o Martin Luther King Jr., pueden generar un cambio profundo y duradero sin recurrir a la agresión. La no violencia en la era digital. En el mundo actual, donde las interacciones virtuales están cada vez más presentes, la no violencia adquiere una nueva dimensión. Las redes sociales y los espacios digitales se han convertido en lugares donde la violencia verbal y emocional se propaga con rapidez. La violencia en línea, que incluye el ciberacoso, la difamación y el odio digital, es un fenómeno que debemos abordar con la misma seriedad que la violencia física. Vivir de manera no violenta en el mundo digital requiere conciencia y autocontrol.
Es fundamental reflexionar antes de publicar o responder a mensajes, asegurándonos de que nuestras palabras no contribuyan al sufrimiento de otros. La no violencia en las redes sociales no significa evitar la expresión de nuestras opiniones, sino hacerlo de manera respetuosa, sin insultos ni ataques. El poder transformador de la no violencia. La verdadera esencia de la no violencia radica en su poder transformador. Cuando elegimos vivir sin violencia, comenzamos a experimentar una profunda paz interna que se refleja en nuestras acciones cotidianas. Cada pequeño gesto de amabilidad, cada palabra de apoyo y cada acto de justicia se convierte en una semilla que contribuye a la creación de un mundo más pacífico y compasivo. La no violencia no es solo una filosofía, es un camino hacia la liberación, tanto personal como colectiva. Es un viaje de autoconocimiento y autotransformación que no solo mejora nuestras vidas, sino que tiene el poder de cambiar la sociedad. Cuando elegimos la paz, estamos eligiendo construir un futuro mejor para todos. Conclusión: un mundo más pacífico está al alcance de todos. La no violencia absoluta es un ideal noble, pero no inalcanzable. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir la paz en cada momento. La transformación interior es el primer paso hacia una transformación social más grande. Si cada individuo se compromete a vivir en paz consigo mismo y con los demás, comenzaremos a crear una red de amor y compasión que puede cambiar el curso de la historia. La no violencia absoluta no es un destino, sino un camino. Un camino que podemos recorrer todos los días, en cada pensamiento, palabra y acción. A medida que más personas se unan a este movimiento, un mundo más pacífico y armonioso será posible. La no violencia, más que una opción, es una necesidad para la humanidad. Este capítulo cierra con una invitación: vivir con coherencia y con el corazón abierto, buscando siempre la paz en cada acción y recordando que, en última instancia, la transformación comienza en nuestro interior.